¿Qué tal? Vamos a continuar con el subaspecto de disposición de los márgenes que estuvimos viendo la clase pasada. Y ahora vamos a ver unos ejemplos, los cuales vamos a interpretar. Bueno, esto es lo que estuvimos viendo: margen superior, inferior, derecho, izquierdo, acá una parte del simbolismo espacial, acá los márgenes ideales, y ahora vamos a empezar con las escrituras. Acá tenemos para ver, por ejemplo, el margen superior es muy grande, margen izquierdo es pequeño, margen derecho grande, y le llamamos a este margen amplio por contención. El inferior no lo podemos tomar, lógicamente, porque no ha pasado a la siguiente página. Y lo que también vamos a ver, que hay mucha diferencia entre texto y firma, que después, más adelante, cuando estudiemos las firmas, vamos a ver todas las interpretaciones de acuerdo a los lugares que ocupan y todos los aspectos gráficos, lógico. Bueno, a ver, el margen superior que nos indica el protocolo, acá nos indica que hay un respeto hacia la otra persona, que hay subordinación o sometimiento y sentimiento de inferioridad. El margen izquierdo, cuando es pequeño, nos indica que hay introversión, timidez, prudencia, hay influencia del pasado. Ustedes piensen que acá esta parte izquierda, ¿qué es del simbolismo del espacio? Así que tiene que ver con eso, que hay una influencia del pasado, de la madre, necesidad de ser protegido. El margen derecho, así tan grande, ¿qué significa acá? Que no va hacia la derecha. Que hay una inhibición en el comportamiento social, miedo que puede ser por desconfianza o miedo a arriesgarse, le teme al cambio, al futuro, que es la zona derecha, a lo incierto. Hay una actitud defensiva que lo puede llevar a angustia al sujeto, porque duda de sí, entonces no avanza hacia los demás. En algunos casos puede haber pesimismo. Ustedes fíjense cómo se aleja acá de lo social el sujeto, ¿eh? Es otra parte que lo corrobora. Acá tenemos un margen superior muy grande, pero asociado a que la firma está a la izquierda también, ¿eh? Tiene que ver con una falta de decisión, miedo a los riesgos, hay una huida inconsciente ante problemas y circunstancias que se le pueden presentar en el exterior, una necesidad de protección, de apego a la madre. Este margen es un poquito más grande que el anterior, pero igual la significación es lo mismo, ¿no? Bueno, acá en este ejemplo tenemos un margen que yo podría decir que es normal, un margen izquierdo que es regular, o sea, sigue la línea. Ya van a ver otros que le llamamos irregulares, que son los que varían para atrás y para adelante. Estos así que son lineales le llamamos regular. Y el margen derecho, que es irregular, ¿eh? Va, viene, va, se acerca al margen, viene. Y acá no hay punto y aparte, ¿eh? Bueno, acá en este caso tenemos el margen izquierdo regular, quiere decir que hay un autodominio de la persona, disciplina, la persona es cortés, se organiza para llegar a la meta, la voluntad mantiene bajo control las emociones para llegar a la meta, es regular en la conducta social y profesional, perseverante y tiene valores firmes. Eso es el margen izquierdo regular o lineal. Margen derecho irregular. Quiere decir que no tiene actitudes firmes la persona. Que hay ambivalencia, un día puede estar bien y al otro día puede estar mal. Acá es audaz de la persona, se acerca al borde. Ya vamos a ver eso en otros ejemplos.
Pero bueno, hay una alternativa entre el freno y los impulsos por temor con las personas que se pueda llegar a encontrar. Bueno, y acá el margen superior, cuando es normal, quiere decir que respeta al otro, el lugar del otro, hay cortesía, sabe escuchar, le deja el espacio al otro. Bueno, a ver, tenemos un margen superior que es pequeño. Un margen derecho también es pequeño, que ya lo vimos. El margen que es irregular, va y viene. Margen inferior saben que no lo podemos tomar. El margen superior pequeño significa que los contactos sociales son defectuosos, que tiene la tendencia a invadir inoportunamente a la otra persona, porque se toma una familiaridad que a veces nadie le otorgó, que la persona duda de sí, que tiene una autoimagen pobre de sí, eso sería con respecto al margen superior. Con respecto al derecho, que es irregular, perdón, invasor es porque acá miren hasta donde no se ve de cerca, pero es invasor. Hay una falta de tacto de la persona, intenta sobrepasar las metas y hay poca organización, hay impulsividad. Bueno, este es un ejemplo que se da pocas veces, la verdad. La persona escribe como si fuera un texto encuadrado, como de los libros. Acá están los dos también, que tiene que ver, centralizan los márgenes, como si fuera de libros. Quiere decir que tiene deseo de ser original. En general, a veces se da en personas que leen mucho, que les gusta la literatura y el arte, les gusta singularizarse. De todas formas, tiene que ver con la introversión, el orden y el método. Puede ser una persona narcisista o puede ser una persona también que tiene exagerada piel, digamos, que no le gusta acercarse a los demás, pone una distancia con el otro por hipersensibilidad. Lógicamente hay que ver si la escritura es armónica o es disarmónica, porque no es lo mismo. Por ahí la armónica tiene que ver con el arte y la literatura, pero la disarmónica puede tener que ver con otras situaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos otra escritura donde acá tenemos, uy, no se ve muy bien, qué lástima, pero el margen inferior llega al borde de la persona, acá en este caso. Los otros no los voy a analizar porque ya los vimos. Pequeño, aquí me parece que es grande, no puedo ver bien arriba, y margen irregular, todo eso lo vimos. Pero hay una búsqueda de apoyo, una lucha contra la depresión, porque está muy abajo sobre el renglón lo que escribe. Así que esto mucho no puedo decir más porque son pocos también los que hay. Tenemos un margen derecho que llega al borde, o sea que la persona se contacta con los demás sin alterar la legibilidad, se integra al medio, une a grupos, no le teme al prójimo, es audaz, pero no invasor. Invasor es el que quiere seguir escribiendo aunque haya terminado el borde de la hoja. A ver. Acá tiene un margen superior pequeño, un margen derecho irregular, y acá puso el título y acá hizo otro margen, que es regresivo y se achica, digamos, se puede llamar que es grande, se puede decir que es regresivo porque regresa y es decreciente porque cada vez se achica más.
Bueno, quiere decir que inicia la acción, pero no calcula bien las posibilidades y de lo que dispone. Entonces vuelve, retrocede, hay una dinámica que retrocede, se acobarda, vuelve al pasado infantil, está volviendo, porque hay una falta de confianza en sí, necesita apoyo. ¿eh? Si bien no está acá, que está llegando, habría que ver cómo continúa acá, si siguiera escribiendo. Se cierra los impulsos exteriores esta persona. Muchas veces se puede dar en casos de enfermedad que la persona descansa, va al hogar materno para recuperar energía. Bueno, acá esta es un margen izquierdo decreciente, creciente, perdón, creciente porque crece. Así es creciente, cada vez es más grande, se ensancha, también se le llama progresivo, y el margen derecho es irregular. Mire, acá terminó, bueno, no sé si terminó la oración, si eso se puede tomar, pero es irregular, va, viene, aunque tenga lugar para colocar la otra palabra, no la pone. Tiene que ver con la impulsividad, que la persona huye hacia adelante, en realidad hay fuerte ansiedad en los objetivos, la persona es extravertida, es como que puede ser que esté en un periodo de cambio donde quiera hacer un despegue ideal y progresivo de las ataduras que tiene del pasado, de las influencias o incluso de las presiones que puede tener paternas o familiares. Bueno, por hoy vamos a dejar, ya se nos terminó el tiempo, pero en la próxima clase vamos a seguir con todas las escrituras, así tienen una idea bien clara de qué se trata. La disposición de los márgenes que nos dan bastantes datos, porque es cómo se ubica la persona, tanto como si necesita apoyo del pasado, si va hacia el futuro y cómo se relaciona con los demás. Bueno, nos vemos en la clase próxima. Hasta pronto.